Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Con una sonrisa y mucha alegría recibimos a nuestro compañero Martín Rodríguez, al fin, acá. Aquí estamos. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, contenta. Bueno, el saludo, por supuesto, a la audiencia que diariamente nos acompaña haciendo MBD Noticias. Ya que estoy, ¿no? Tocó volver y bueno, y volveremos a estar todos los días a esta hora, como siempre, con la información. Con la bienvenida de los tambores de la información. Es cierto, que siguen sonando y que sonaron con Julieta y con Wilmar en la coconducción durante todo este tiempo, así que el agradecimiento a ambos. Estuviste muy bien representado. Sí, lo sé. Pero te extrañamos, así que bienvenido. Se agradece como gesto. Y bueno, y empiezo a contarte Empezamos. que hace minutitos nada más las bancadas de los partidos políticos de la Junta Departamental de Montevideo decidieron postergar para el lunes la votación del préstamo del BID de $70 millones para obras de saneamiento que, se posterga, por lo tanto el lunes se resolverá. Es un hecho que la iniciativa se aprobará, ya que será acompañada por el Frente Amplio y por casi toda la oposición, lo que asegura la mayoría especial requerida que no tuvo anteriormente. Exactamente, estaba previsto que se votara hoy, pero durante la tarde surgieron diferencias con respecto al procedimiento formal justamente para tomar esa decisión y eso llevó a que el Partido Nacional hiciera una propuesta con respecto a una próxima sesión extraordinaria. El Frente Amplio inicialmente quería considerarlo en carácter de grave y urgente y se llegó al acuerdo. Lógicamente el lunes tendremos lo que pase, aunque como decía Natalia, es un hecho que los votos para el tema de fondo van a estar. Vamos a hablar más de este tema porque tenemos presencia allí en la Junta Departamental con nuestra compañera Mariana Abreu y mucho más. Hay otros temas que repasamos en titulares. Este martes comenzará la discusión en el Senado de la reforma de la Seguridad Social con 9 cambios con respecto a la redacción original. Desde el oficialismo aseguran que la jubilación promedio crecerá entre 18 y 20% con la reforma. PIT-CNT convoca a una movilización sin paro el próximo 27 de diciembre cuando el Senado vote el proyecto de reforma de la Seguridad Social en el plenario de la Cámara. El sector Colorado Ciudadanos se reunió con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., y recibió su informe acerca de lo actuado en el caso Marcet. El lunes van a analizar la situación y van a decidir el futuro de la jerarca. El intendente de Flores, Fernando Echeverría, es el nuevo presidente del Congreso de Intendentes. Carolina Cose y Yamandu Orsi rechazaron la propuesta del Frente Amplio para ocupar el cargo 6 meses cada uno. Ante el aumento de casos de COVID-19, personas expertas en virología recomiendan que la población de riesgo y las y los mayores de 50 años se apliquen la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Ante el aumento de infecciones causadas por el estreptococo, la Sociedad Uruguaya de Pediatría informó que se trata de una bacteria frecuente y llamó a mantener las medidas de higiene habituales y las vacunas al día. Vecinos y vecinas del asentamiento Nuevo Comienzo fueron citadas nuevamente a Fiscalía, imputadas por el delito de usurpación y robo de energía. El presidente de Antel anunció que habrá aumento de tarifas en enero de 2023. Dijo que aspira a que sea por debajo de la inflación. ¿Cuáles son los principales problemas del país? La respuesta en la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Perú llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a la declaración de esos gobiernos que pidieron reponer a Pedro Castillo, destituido tras su fallido autogolpe. La Policía Federal de Brasil lanzó este jueves una gran operación contra personas seguidoras radicales del presidente Jair Bolsonaro y sospechosas de organizar actos antidemocráticos tras la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en las últimas elecciones. Para vernos TV Ciudad, para escucharnos Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana y por la web uniradio.edu.uy. Hablamos de la radio de la Universidad de la República. Presenta móviles Natalia a continuación. Sí, porque tenemos a una compañera y un compañero en distintos puntos de Montevideo y en actividades bien distintas. Como les anunciábamos, Mariana Abreu está allí, como ven, en el Legislativo Comunal, en la Junta Departamental de Montevideo, con actividad allí. Mariana, contanos de este famoso préstamo del BID. Así es, muchísima actividad en el día de hoy en la Junta Departamental de Montevideo, muy intenso, con muchas negociaciones por parte de las diferentes bancadas entre sí y también a la interna de cada partido. ¿Por qué? Porque el oficialismo pretendía justamente aprobar el día de hoy este préstamo de $70 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para obras de saneamiento, y el Partido Nacional, que sí comprometió sus votos,
pretendía que se prorrogara la votación por no haber pasado por la Comisión de Legislación de esta Junta. Entonces, lo que acordaron ambas bancadas a la interna es, bueno, la posibilidad de posponer esto hasta el lunes y que la comisión lo pueda tratar. Esto sigue, las conversaciones siguen, así que vamos a dar cuenta de lo que viene sucediendo y lo que sigue sucediendo. Como decíamos, este préstamo necesita votos de la oposición porque requiere justamente mayorías especiales por tratarse de dinero que compromete a otras administraciones. Hay votos del Partido Colorado, no todos, y el Partido Nacional en principio apoyaría de forma unánime este préstamo. Bien, Mariana, muchas gracias. Estaremos en contacto seguramente en un ratito. Y al aire libre, en una tarde que parece otoñal, allí en la zona del Parque Rodó, está Martín Duarte. Así es, Natalia, sopla el vientito, está cayendo el sol aquí en el Parque Rodó, a mis espaldas. Este acto en conmemoración de los 106 años que hubiera cumplido el general Líber Seregni el pasado martes. Va a haber actividad artística, esta convocatoria del Frente Amplio, y tendrá una parte oratoria donde estará por un lado conversando Verónica Piñero, vicepresidenta del Frente Amplio, y Fernando Pereira. La parte oratoria está prevista sobre las 20 horas y también tendrá una parte artística donde estarán tocando en algún ratito las milongas extremas y también murga Diablos Verdes. Está prevista la presencia de distintas autoridades del Frente Amplio, entre ellos vimos llegar ya al expresidente José Mujica, así que en un ratito estaremos detallando algunos puntos más a propósito de esta actividad política del Frente Amplio. Gracias, Martín. El informe de Julieta Núñez Tomás de hoy está vinculado a la discapacidad y a la violencia. Nos cuenta más, Julieta. ¿Cómo te va, Juli? Muy contenta de volver a verte, Martín. Bueno, igualmente. Es así, vamos a hablar de violencia de género y de discapacidad con una buena noticia, porque se lanzó en el marco del mes de la discapacidad una línea de atención para mujeres sordas, para personas sordas en realidad, en atención de violencia de género. Las vías que había de contacto hasta el momento de mujeres no tenían este servicio de accesibilidad, y ahora desde el MIDES Mujeres se impulsa esta línea que tiene un número para hacer videollamadas con intérpretes de lengua de seña uruguaya, en la que las mujeres y las personas que contacten van a poder a comunicarse con las técnicas del servicio de violencia de género a través de estas intérpretes. Así que vamos a estar hablando con la directora de discapacidad del MIDES, explicando cómo funciona esta línea y también cuáles son los desafíos en accesibilidad a los servicios públicos, que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, Julieta. Se profundiza la discusión con respecto al proyecto de reforma previsional. El gobierno y el PIT-CNT no piensan igual. Ha quedado probado por parte del PIT-CNT con números, con estimaciones sumamente sólidas, que muchos trabajadores van a cobrar menos jubilación que los que están cobrando ahora con el sistema actual. Por tanto, hemos planteado nuevamente al Parlamento que el Poder Ejecutivo ha dado mal los datos y que en esas condiciones se empobrece el debate, y que estaría bueno que en estas condiciones no se apruebe hacia las apuradas una reforma de la jubilación. El gobierno presenta nuevamente un conjunto de datos muy claros, contundentes, que demuestran los estudios realizados en todo el proceso de construcción de este proyecto de ley. Y comenzamos el desarrollo de la información. Así es. Con uno de los temas del día, porque el Poder Ejecutivo presentó modificaciones al proyecto de ley de reforma previsional que se someterá a votación en el Senado. Sí, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, a quien recién veíamos, Pablo Mieres, entre otras cosas, dijo que considera que es un grave error la convocatoria a una movilización hecha por el PIT-CNT para el próximo 27 de diciembre, que consistirá en rodear al Palacio Legislativo. La libertad de expresión y de movilización en una democracia es totalmente libre. Yo creo que es un gran error. Yo creo que los trabajadores uruguayos son los principales beneficiarios de este proyecto. Y creo que la mayoría de los uruguayos así lo va a interpretar. El movimiento sindical obviamente tiene todo el derecho de no estar a favor de esta propuesta, pero los representantes del pueblo están en el Parlamento, son elegidos por la ciudadanía y son los que votan las leyes. Y obviamente votar las leyes
es una actividad soberana y a veces esas presiones sobre el Parlamento no parecen la mejor manera de expresar las demandas de parte de un movimiento social, dentro del derecho que tienen a manifestarse. Pero la gente después es la que decide. Nadie pretende que esto sea un cambio para generar superávit, ni siquiera para lograr una situación neutra, simplemente para estabilizar un proceso de déficit que en la trayectoria actual era cada vez más difícil de manejar, independientemente del gobierno que le tocara. Asegura que las jubilaciones más bajas en el nuevo régimen van a tener sensiblemente una mejora con respecto a las prestaciones jubilatorias del régimen actual. Y en segundo lugar, la equidad también va en la línea de que vamos a un régimen único de convergencia, no de un día para el otro, porque tampoco la idea es que este proceso sea un proceso de transformación gradual. Y además de Mieres, una delegación sindical concurrió hoy a la comisión especial que trata este asunto a nivel parlamentario. Y expresó su rechazo a la iniciativa. Se sostiene con evidencia clara que el proyecto de reforma jubilatoria del gobierno consiste en aumentar la edad de jubilarse, aumentar los años de trabajo y rebajar las jubilaciones. Lamentablemente se incumple el compromiso del presidente de la República de no aumentar los años de edad para jubilarse, y se incumple también un compromiso político de la coalición de gobierno, y es que esta reforma no iba a generar una rebaja en las jubilaciones. Ha quedado probado por parte del PIT-CNT con números, con estimaciones sumamente sólidas, que muchos trabajadores van a cobrar menos jubilación que los que están cobrando ahora con el sistema actual. Por tanto, hemos planteado nuevamente al Parlamento que el Poder Ejecutivo ha dado mal los datos y que en esas condiciones se empobrece el debate, y que estaría bueno que en estas condiciones no se apruebe hacia las apuradas una reforma de la jubilación que para vastísimos sectores es claramente perjudicial. Actividad del Frente Amplio Móvil de Martín Duarte, que parece que no está solo. O miento, Martín, adelante, ya te vemos y te escuchamos. Sí, Martín, todavía no comenzó la actividad propiamente dicha en el escenario, pero le agradecemos unos minutos al expresidente José Mujica para estar evaluando esta jornada, el momento también político del país, pero en particular esta actividad que recuerda al general Líber Seregni. ¿Cuál es la importancia de este tipo de convocatoria? Bueno, estamos por ahí a 2 años de las próximas elecciones, pero de alguna forma el Frente Amplio se empieza a movilizar en actividades públicas. ¿Cómo ve esta jornada? En la vida política y en la vida de una sociedad existen ideas, existen juicios, existen controles, posiciones personales. Pero los seres humanos somos complejos. Tenemos una cuestión que es mística y que es emotividad. Tenemos que recordar permanentemente las figuras que nos gestaron, los hijos de nuestra peripecia, de nuestro camino, y transmitirlo hacia adelante, porque los seres humanos somos animales utópicos, y lo hemos sido siempre, aunque no nos demos cuenta. Nuestros ancestros funcionaban así, nuestros antepasados milenarios funcionaban así. En todas las partes de la tierra inventaron una religión, algo en qué creer, que no lo podían demostrar, pero necesitaban tener fe en algo para agruparse y caminar. Nosotros, los seres políticos, tenemos ideas, hacemos programas, ponemos banderas, todo lo demás, pero tenemos también nuestro corazón, nuestra emoción, y la tenemos que cultivar y transmitirla y no tener miedo de tener sentires, porque así somos los humanos. Hoy tomamos la figura de Seregni, por su recuerdo, pero por nosotros también, por cultivar un nosotros, es decir, cómo se junta el cardumen, el conjunto de compañeros que le dan vida a una esperanza política.
Tengo que preguntarle por esta coyuntura política actual, donde, bueno, desde el Frente Amplio se viene haciendo una oposición importante a partir de, bueno, de hechos que se viene constatando diariamente, como es el caso Astesiano, el caso Marcet, lo que es el estudio en Fiscalía de, bueno, espionaje a compañeros en el Senado. ¿Cómo está viviendo todos estos hechos? Yo lo resumo, es una desgracia. Es una desgracia que afecta, obviamente, a quienes están en el gobierno, pero nos afecta a todos como nación, porque nos empobrece, nos empequeñece. Hubiera sido mejor que estas cosas no pasen, pero ojalá podamos sacar conclusiones positivas hacia el futuro. Nos fallan las instituciones, lo que fallamos somos los humanos, que sí somos. Entonces, no me gusta ser parte de un debate. Estoy un poco al costado de la vida contemplándola. Pero me duele por mis compatriotas y porque estamos dando una imagen jodida hacia afuera. Pero los hechos son los hechos, están ahí. Parece que debería haber una señal política del gobierno ante... Antes que nada somos nosotros. Le preguntaba si hablar más. Si debería haber una señal política del gobierno, bueno, ante tantos chats que empiezan a salir ahora de Maciel y también IH. Estamos en la civilización digital y no sé si estamos hechos para soportarla. Yo soy de otro mundo, pero habría que conversar. Mujica, muchas gracias, muy amable. El expresidente José Mujica aquí en este acto que, bueno, va tomando color y que en minutitos va a comenzar con la parte artística. Muchas gracias, Martín. Nos quedamos con estas palabras del expresidente José Mujica en esta actividad del Frente Amplio allí en la zona del Parque Rodó. Y como saben, desde bien temprano, al comienzo de esta edición, también estábamos presentes a través de uno de nuestros móviles en la Junta Departamental de Montevideo. Allí justamente está Mariana Abreu, que desarrolla la cuestión de cuándo se votará este proyecto de préstamo. Así que, Mariana, adelante. Como mencionamos, aquí en la Junta Departamental de Montevideo se está negociando y debatiendo acerca de cuándo votar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 70 millones de dólares para obras de saneamiento. El oficialismo pretendía que este préstamo sea aprobado el mismo día de hoy con los votos de la oposición, porque son necesarios para aprobar este préstamo que, digamos, que compromete a administraciones posteriores, pero la bancada del Partido Nacional hizo una propuesta de prorrogar esta votación por lo menos hasta el día del lunes para que pase por la Comisión de Legislación. Vamos a escuchar las palabras de Adriana Valcárcel, quien es la coordinadora de la bancada del Partido Nacional. No se trata del tema de estudiar o no estudiar, simplemente que tenemos un régimen de trabajo y formalidades. Para eso hay un ingreso de asuntos que pueden ser tratados como graves y urgentes, pero tienen que ingresar formalmente a la Junta. Hoy ingresa a las 3 de la tarde, por eso habíamos planteado de hacerlo el día lunes, correspondiente a que también lo trate la Comisión de Legislación, que es, lo leímos, el informe no reviste mayores problemas, pero las formalidades se deben cumplir. Y nada menos que en un tema tan importante. No se olviden que estamos hablando de un préstamo BID que va a tener impacto sobre la ciudadanía y corresponde que tenga todo la formalidad que debe tener el tratamiento. Y nada menos que en un momento donde estamos empezando el receso, que también planteamos la posibilidad de correrlo, porque hoy empezaría ese receso, y lo que no impide que el día lunes se trate, o sea, se puede plantear en la mañana, como les dije recién, se espera 6 horas y se va a la votación.
Bueno, y también tenemos la voz del oficialismo aquí en la Junta Departamental de Montevideo, del Frente Amplio. Estamos con Patricia Soria, quien es coordinadora de la bancada de justamente del Frente Amplio, para que nos pueda explicar un poquito, bueno, qué es esta negociación, esta propuesta que hizo el Partido Nacional, cómo la toma el Frente Amplio y qué es lo que va a contraproponer. Sí, ya teníamos un acuerdo político de que en el día de hoy estuviéramos votando este programa BID que posibilita el saneamiento para varios barrios de Montevideo, para Paso de la Arena, para Cerro Norte, para Rincón del Cerro, para Bola de Nieve. Vimos truncado en el día de hoy esa posibilidad, luego de tener un acuerdo político para que hoy sucediera. Tenemos esta propuesta del Partido Nacional y que es acompañada también por parte del Partido Colorado de aplazar la votación para el día lunes. Nos tomó realmente con mucha sorpresa porque venimos de un proceso extenso que ya es de público conocimiento, en donde en una primera instancia el programa BID, la oposición solicitó en principio más partidas económicas de parte de la Intendencia dijo que sí, también se había solicitado extender la cobertura a algunos barrios, la Intendencia dijo que sí, se solicitaron de vuelta más partidas económicas, la Intendencia dijo que sí. Finalmente la oposición lo que dijo es que ellos votaban si el préstamo era 100% para saneamiento, cuestión en la que estamos ahora. Ese es el escenario en el que estamos a pedido de la oposición. Hoy era el día de votación, lamentablemente vemos truncada esta votación y se ve aplazada para el día lunes. Desde la bancada del partido del Frente Amplio, por supuesto, vamos a acompañar este aplazamiento de la votación para el día lunes porque lo que priorizamos es que haya saneamiento para Montevideo, para estos barrios mencionados. Así que bueno, lo que le vamos a proponer a la oposición es que mañana sesione la Comisión de Legislación y que en el día lunes podamos tener esta votación que asegure el programa BID y que de esta manera se asegure el saneamiento para los barrios de Montevideo. ¿Por qué el proyecto no pasó antes por la Comisión de Legislación como afirma el Partido Nacional? El proyecto estaba en el Tribunal de Cuentas, esto era de público conocimiento de la oposición y justamente a raíz de esta situación en la que sabíamos que estaba en el Tribunal de Cuentas fue que hicimos una negociación, un acuerdo político en el que el día de hoy, luego de que salía del Tribunal de Cuentas, lo íbamos a pasar a votar como grave y urgente en la sesión del día de hoy. Lamentablemente, bueno, se ve aplazada esta votación. Espera que el lunes se pueda aprobar este préstamo. ¿Cuáles son los pasos que le seguirían a este proceso formal de aprobación aquí en la Junta? Nosotros confiamos, por supuesto, en quienes ya han empeñado su palabra para que el día lunes haya préstamo del BID, para que haya saneamiento para Montevideo. Tenemos plena confianza en las declaraciones que ya han hecho parte de la oposición, en donde estarían dando sus votos para que este préstamo del BID se apruebe. ¿Y luego cómo es el proceso? ¿Cuándo se empieza a implementar? Bueno, después hay algunos procesos que tienen que ver más que nada con cuestiones burocráticas, que esto tiene que pasar de vuelta por el Ministerio de Economía y Finanzas. Después también hay negociaciones que se tienen que terminar de afinar entre la Intendencia y el BID para después poner a andar este préstamo. Perfecto. Muchas gracias, Patricia Soria, coordinadora de la bancada de Iles del Frente Amplio. Nos despedimos desde la Junta y seguiremos informando acerca de este préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Y seguimos en el ámbito municipal, sí, pero para contarles que el intendente de Flores, el nacionalista Fernando Echeverría, fue electo presidente del Congreso de Intendentes. Sí, previamente el organismo mencionado rechazó una propuesta del Frente Amplio para que la presidencia fuera ocupada durante 6 meses por Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, y Yamandu Orsi, el intendente de Canelones. La sesión de ayer fue la primera en la historia del Congreso de Intendentes en que se rechazó una moción para presidir la institución, señalaron desde el Frente Amplio. Dicho partido propuso que Cose y Orsi se repartieran la presidencia 6 meses cada uno, pero los intendentes del Partido Nacional rechazaron el planteo y sostuvieron que el actual reglamento del Congreso no lo habilita. Hubo un cuarto intermedio que incluyó reuniones de cada bancada de intendentes y conversaciones entre jefes comunales de los dos partidos en busca de un acuerdo que no se alcanzó. Retomada la sesión, el Frente Amplio retiró su propuesta ante la falta de votos y cedió la presidencia del Congreso tomando el nombre propuesto por el Partido Nacional, el del intendente de Flores Echeverría, y propuso que sea acompañado por Lima de Salto y Sander de Rivera, lo que fue aprobado por unanimidad. Desde el Partido Nacional, los intendentes Wilson Esquerra y Omar Lafluf comentaron que el problema fue a la interna del Frente Amplio, que no logró acuerdo para que una persona presida
presida el Congreso. En esta actividad no nos podemos sorprender nunca. Esto es muy dinámico. Lo importante es tener siempre el espíritu constructivo, esa voluntad de trabajar con mucho compromiso y responsabilidad, que es lo que hacemos a partir de ahora, ¿verdad? Muchos proyectos y temas que están sobre la mesa, por ejemplo el RUNAEV, que ya está aprobado, pero bueno, ahora hay que completar la plataforma informática para efectivizarlo. Hay una gran expectativa a nivel país y fundamentalmente desde el interior del Uruguay para trabajar en esos temas. SUSIBE, hay montones de temas, el plan avanzar, o sea, hay muchos trabajos, muchos proyectos para trabajar codo a codo con el Gobierno Nacional, codo a codo todas las intendencias. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Bueno, y seguimos hablando de violencia de género, Julieta Núñez Tomás. Es cierto. Es así, hoy quizás con una buena noticia o por lo menos una herramienta más disponible para atacar este gran problema que tiene nuestra sociedad, que es la violencia de género. Y estamos hablando de una nueva herramienta, estamos hablando de una línea de atención en violencia de género para personas sordas. Esto es una iniciativa que desarrolla en el mes de la discapacidad, entre otras cuestiones que se impulsaron por esta fecha, el Ministerio de Desarrollo Social e InMujeres. ¿En qué marco se da esta iniciativa, Julieta? Esto se da teniendo en cuenta y en un marco de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social que tiene como primer punto la inclusión y la accesibilidad, teniendo en cuenta que los servicios públicos, estatales, no son en este momento 100% accesibles y 100% inclusivos. Hay muchos lugares en los cuales personas con diferentes discapacidades no pueden acceder a ese servicio o no pueden acceder a ese servicio en las mismas condiciones. Y por eso se pone en esta instancia el tema de la violencia de género, que es un tema súper importante, en primer lugar para intentar avanzar hacia la inclusión y la accesibilidad. Esto también es teniendo en cuenta la interseccionalidad, es decir, entender que una mujer que está sufriendo violencia de género y que además es sorda, está siendo doblemente vulnerada de alguna manera. Primera instancia por la violencia, por ser mujer, pero también por su discapacidad, que eso entra en contacto con, eso se representa una vez que entra en contacto con la sociedad y con las barreras que esta sociedad le propone en diferentes instancias y obviamente teniendo en cuenta que una situación de violencia para una mujer siempre es complicada, una situación de violencia para una mujer sorda o una mujer con alguna discapacidad es aún más compleja y la posibilidad de salir de esa situación sin un apoyo y sobre todo un apoyo estatal, un apoyo de personas capacitadas que puedan brindarle justamente información, que puedan acompañarla en ese proceso es aún más importante que exista este tipo de iniciativas. Nosotros hablamos hoy con Karen Sass. Ella es directora del área de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y nos estaba mencionando, bueno, cuáles son los puntos en los cuales se hizo hincapié desde el Ministerio de Desarrollo Social para intentar desarrollar esta herramienta y de qué manera se implementa. Esto tiene que ver con un proceso de trabajo vinculado a todos los temas de accesibilidad. Nosotros hace mucho tiempo venimos fortaleciendo nuestros espacios de interpretación para personas sordas que manejan la lengua de señas. Tenemos un centro de intérpretes virtuales que trabajamos en el área de la salud, el empleo, la educación y muchas otras áreas. Y vimos que había un tema con el 0800 4141 que no era accesible porque es una línea telefónica. Y ahí fue que empezamos a trabajar con InMujeres en lograr la accesibilidad. ¿Cómo funciona? Las personas sordas se comunican por una videollamada a través de un celular y se comunican con una intérprete de lengua de señas. Esa intérprete a través de un interno específico se comunica con las operadoras del 0800 y ahí es donde hacen la comunicación. Lo que tiene interesante este servicio es que muchas veces para la discapacidad se crean servicios específicos con operadoras distintas. Nosotros lo que queremos es que todos los servicios de violencia y de la sociedad en general sean accesibles. Por eso las mismas operadoras que trabajan y que se forman y se capacitan en el tema de violencia, que asesoran a todas las mujeres, van a asesorar a las mujeres sordas también. En definitiva, Julieta, ¿cuál es la vía de contacto? Bueno, la vamos a presentar aquí en pantalla. Es el 092-626-928.
8 y atiende de lunes a viernes de 9 a 14:30 horas. Como explicaba recién Karen Sass, lo que hay que hacer es agendar este teléfono y hacer una videollamada mediante WhatsApp para lograr tener ese acceso y ese contacto con intérpretes. Es importante esto que mencionaba recién la directora Sass, porque como decíamos, en realidad no es que directamente en esta línea vaya a estar la atención en violencia de género, sino que son intérpretes que se comunican con la línea. Igualmente nosotros le consultamos y nos mencionaba que estas intérpretes están capacitadas, es decir, están capacitadas en qué vías y a qué lugares deben referir a esta persona, porque quizás no sea esta línea, sino directamente llamar al, por ejemplo, 911 si la situación de violencia se está viviendo en ese momento y si está en peligro la integridad de esa mujer o de esa persona. Entonces es importante que además puedan quizás agendar este número, aunque ustedes no sean personas sordas, para poder brindar este apoyo en una circunstancia en que se necesite. Y otra cosa que nos mencionaban y que también es muy importante es que en todo el territorio nacional, en todos los centros MIDES del territorio nacional, hay celulares disponibles para que las personas que concurran a los centros desde el centro puedan llamar a esta central virtual que tiene el Ministerio de Desarrollo Social aquí en Montevideo y hacer la conexión desde las intérpretes con esta línea. Pero como les decíamos al inicio, hay muchas iniciativas que tienen desde el Ministerio de Desarrollo Social para intentar hacer que todos los servicios públicos sean accesibles, y sobre eso también consultamos a Karen Sass. Nosotros tenemos un convenio con intendencias y con también ACE, por el tema de las unidades de salud, donde funcionan algunas policlínicas, unidades de salud para personas sordas. Trabajamos mucho con el área laboral, por ejemplo, a través del programa Accesos, que fue un programa laboral del Ministerio. Facilitamos mucho también nuestros intérpretes y capacitamos a todo el país vinculado no solamente a lo que es la lengua, sino a las buenas prácticas en la atención de personas con discapacidad. En este caso, en discapacidad auditiva, porque hay muchos mitos y prejuicios asociados. Por ejemplo, que todas las personas leen los labios, y no necesariamente, o se les dice sordomudos cuando son sordos, porque no es que son mudos, tienen otra lengua. Entonces hay muchas cuestiones de las buenas prácticas que no solamente el derecho a acceder a su lengua, sino de las buenas prácticas y la atención, que son fundamentales, y nuestros equipos trabajan recorriendo todo el país para también fomentar estas buenas prácticas. ¿Y cómo está el estado actualmente de accesibilidad e inclusión en ese sentido? Porque me parece que ustedes lo plantean desde el punto de vista ese, del foco puesto en la inclusión y en la accesibilidad de todas las personas. Y bueno, se viene trabajando fuertemente para lograr esta iniciativa que nosotros tenemos del Centro de Intérpretes Virtuales. Por ejemplo, se extendió en el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Vivienda también cada vez tiene más intérpretes. Cada organismo está haciendo un trabajo para poder lograr la accesibilidad. Nosotros ahora recientemente inauguramos nuestra entrada del Ministerio de Desarrollo Social para que sea accesible, que tenga accesibilidad universal, con baños públicos accesibles, y creo que se vienen generando un montón de herramientas para lograr cada vez más inclusión y más accesibilidad. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Y ahora cambiamos de tema, porque integrantes del sector Colorado Ciudadanos se reunieron con la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., para obtener un informe sobre su proceder en el caso Marcet. Desde la agrupación afirman que no se cuestiona el apoyo a la jerarca y volverán a reunirse el lunes para analizar la situación. Hay temas que son de conocimiento público. Yo creo que la prensa ha tenido un detalle bien importante sobre todos estos temas. La subsecretaria hizo un informe, nos proporcionó un informe bien detallado. Y la bancada de legisladores fue por todas las preguntas que se le tenían que hacer con relación a este caso. Pero abordamos este tema con madurez. Yo creo que aquí, en el sentir de la bancada de Ciudadanos, no está en el espíritu señalar absolutamente a nadie. Nosotros profundizamos en toda la documentación y todos los hechos de forma cronológica que tiene el caso a través de la información que la subsecretaria nos dio. La bancada de Ciudadanos entiende que es un tema que requiere de mucha serenidad para abordarlo. Aquí no se le cuestiona el apoyo a la subsecretaria en ningún sentido. Ella apuntó a la responsabilidad del Ministerio del Interior en la entrega del pasaporte. ¿Hoy se reiteró en esa posición?
La subsecretaria nos proporcionó un compendio de documentos, de datos, de fechas que van a ser producto del análisis que vamos a tener que dar cada uno de los legisladores por estas horas hasta tener la reunión el próximo lunes con nuestro coordinador. Bueno, otro asunto. Vecinas y vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo recibieron una citación para presentarse mañana en Fiscalía, ya que se les imputó el delito de usurpación y robo de energía. Patricia Latorre es una de las 4 personas acusadas y dijo que las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial no cumplieron con soluciones que habían propuesto o que habían prometido, y también dijo que ahora ella debe abandonar el asentamiento en un plazo de 90 días como condición para no ser privada de libertad. Y ayer tuvimos audiencia, nos dieron 90 días para irnos, nos tenemos que ir o si no nos van a procesar con prisión, ya que 90 días tiene el fiscal para armar la causa para poder acusarnos del delito de usurpación y robo de energía. Y bueno, en varias ocasiones acompañé a los referentes en las reuniones con Florencia Arbeleche de la parte de DINISU, y yo le expliqué a ella, le hablé como procesada, como persona, ¿no? Que, o sea, si bien todo el barrio está complicado, pero mi tiempo es más corto que el del barrio porque me tengo que ir o si no termino presa. Y bueno, ella me dijo que no se podía poner en mi lugar porque no lo estaba viviendo, pero que ella iba a tratar de buscarnos una solución. Y que tratáramos de mantener el perfil bajo, de no hablar de esas reuniones, una de esas cosas que pidió, que no habláramos de esas reuniones, que no saliera a la prensa esas reuniones, y en la actualidad nunca más se comunicó con nosotros. Bueno, ¿cuáles se visualizan como los principales problemas del país? Sí, agrego, según un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana, lo empieza a contestar Juan Ignacio Dorrego. ¿Cómo andas, Juan? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Hola Natalia, Tincho, qué bueno tenerte de vuelta por acá. Arriba. Efectivamente, le consultamos a las personas que integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana sobre cuáles entienden que son los principales problemas que atraviesa o que enfrenta el país en el día de hoy. Si les parece, comenzamos a recorrer algunos de los resultados de las respuestas que nos dejaban las personas que participaban de esta encuesta. Tenemos el principal problema destacado es el aumento de precios, donde 1 de cada 5 personas lo identifican en primer lugar. Luego aparece la conducción de gobierno con un 19%, es decir, muy cercanos a la primera opción. Y luego aparece el desempleo, ya con un 16%. Lo siguen la situación económica del país, la seguridad, educación, pobreza y en el fondo aparece salud como otra de las opciones destacadas. ¿Cuál ha sido la evolución de esta percepción en el tiempo? Bien, para eso vamos a ver el próximo gráfico que va a tomar y vamos a hacer foco en los 3 principales problemas identificados por la ciudadanía, por quienes participan del panel de la Usina de Percepción Ciudadana, que son en este caso el aumento de precios, la conducción del gobierno y el desempleo. Comencemos entonces por el aumento de precios, que tuvo un pico de personas que dijeron ser el principal problema del país por allá en el mes de abril con un 51%. Y desde entonces comenzó a descender la cantidad de personas que identifican el aumento de precios como el principal problema del país. Sin embargo, y lo tenemos en este extremo del gráfico, con un 21% se mantiene aún como el principal problema para las y los uruguayos. Luego, bueno, la conducción del gobierno. También, si tomamos abril, digamos, en comparación con el aumento de precios, la conducción del gobierno tuvo el pico más bajo, digamos, apenas el 7% de la ciudadanía identificaba como el principal problema. Sin embargo, desde ese momento y a lo largo de todo el 2022, fue creciendo el número de ciudadanos que decían que la conducción del problema, la conducción de gobierno era el principal problema, llegando al 19% que tenemos al día de hoy. Luego, y en tercer lugar, aparecía el desempleo, que es dentro de estas 3
variables, la que se mantiene más estable a lo largo de todo el 2022, oscilando entre un 13 y un 16%. ¿Y cómo inciden, Juan, el nivel socioeconómico y también el lugar de residencia de la gente, o sea, la cuestión geográfica al momento de dar las respuestas? Bien, pasamos entonces al siguiente gráfico para meternos en el análisis de lo que son los datos relevados en esta última encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana, haciendo foco en el corte de nivel socioeconómico. Es decir, analizamos los 3 principales problemas identificados según dónde se alojan estas personas en cuanto a nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Encontramos que para el aumento de precios, las personas que se ubican dentro de un nivel socioeconómico medio lo identifican como el principal problema entre estos otros 2 ya mencionados. Sin embargo, la conducción de gobierno aparece con mayor frecuencia entre las personas de nivel socioeconómico alto, que son quienes en mayor medida o en términos relativos con los otros 2 grupos, quienes lo mencionan como el principal problema del país. Por último, en materia de desempleo, entendemos que el desempleo está golpeando en mayor medida a los sectores bajos en cuanto al nivel socioeconómico en la población, y es por eso que estos lo identifican como el principal problema del país en estos momentos. Pasamos al último gráfico que vamos a ver estos 3 problemas analizados según la ubicación geográfica donde residen las personas que responden. En este caso, el aumento de precios encuentra mayor número de respuestas entre quienes viven en la capital del país, en Montevideo. Lo mismo sucede con respecto a la conducción de gobierno, es decir, son más las personas de Montevideo que lo identifican como el principal problema del país. Sin embargo, en materia de desempleo, es claramente en el interior del país donde las personas responden con mayor frecuencia que es el principal problema de las y los uruguayos. Bien, bueno, muchas gracias, Juani. Nos reencontramos la semana que viene. Sí, claramente, gracias a ustedes. Bueno, y Martín, les contamos que el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, anunció que habrá aumento de tarifas en enero de 2023. Sí, efectivamente, entrevistado en Canal 10, aseguró que aspira a que el incremento se dé por debajo de la inflación, o sea, que esté por debajo de la inflación, asegurando que el ente pudo crecer y abaratar costos. El directorio aún no definió el porcentaje de aumento, lo que también será analizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Además, cambiando de empresa pública, a esta hora sesiona el directorio de UTE, que también analiza el futuro de las tarifas. Silvia De Maldi, presidenta de dicha empresa pública, informó hace algunas semanas que no podía asegurar que el aumento para 2023 esté por debajo del índice de precios al consumo. La directora Frente Amplista de UTE, Fernanda Cardona, aseguró que el ente está en condiciones financieras de bajar las tarifas. Bien, y salimos de nuevo del estudio. Salimos porque espera Martín Duarte. Adelante con el móvil. Bueno, sí, está por aquí Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, a minutos de lo que va a ser la convocatoria, la oratoria aquí en esta actividad que está convocando el Frente Amplio aquí en La Rambla y Sarmiento. Vamos a escuchar algunas de las palabras que está brindando de cara a lo que va a ser en minutos la presentación. La utopía justamente de la fundación del Frente Amplio, al Frente Amplio actual luego de 15 años de gobierno. Bueno, queda mucho. Le queda que el Frente Amplio se propuso en el 70 llegar para transformar y cuando llegó transformó. Era posible pensar que iba a haber negociación colectiva extendida, que iba a ocupar a las trabajadoras domésticas, a los trabajadores rurales, a la policía. Era posible pensar en la sindicalización de la policía. Era posible pensar que 100.000 uruguayos que no veían porque eran pobres fueran operados en el hospital de Ojo José Martí. Era posible pensar que cada niño tuviera un computador, que la pobreza bajara del 40 al 8%, que el Banco República, de ser un banco quebrado técnicamente, pasara a ser el banco más importante del Uruguay, que la inversión en la educación se duplicara, que el salario de los maestros se duplicara, que el de las trabajadoras domésticas se triplicara y que el de los rurales se cuatriplicara. Y todo esto en apenas 15 años. Entonces, ¿qué nos faltó? Cercanía con la gente, hacer los cambios con la gente. ¿Qué nos faltó? Poner oído atento a los reclamos que eran justos de una parte de la sociedad que no supimos comprender. ¿Qué estamos haciendo ahora? 1.600 reuniones en un año, con organizaciones ruralistas, de fomento rural, empresarios, trabajadores organizados en sindicatos,
cooperativas, gente vinculada al ambiente, a los derechos humanos, a la diversidad, al arte y a la cultura, eso tan importante que tanto nos transforma. Y claro que el Frente Amplio hoy es un partido más vigoroso que lo que era hace 5 años. Y cuando es más vigoroso tiene más responsabilidad también. Y esa responsabilidad la estamos mostrando en cada momento. En cualquier otro país del mundo hoy habría un escándalo. Y el Frente Amplio lo que pide es claridad, que se salga de la opacidad en el que se está en el caso Marcet y en el caso Astesiano. Y que renuncien las personas que tienen que renunciar. Le dieron un pasaporte del Uruguay a un ciudadano que era un narcotraficante peligroso y pesado, de acuerdo a las palabras de Maciel, para que luego tuviera la libertad y pudiera salir de Dubái con destino desconocido. Y esto no cuesta ninguna renuncia, como mínimo por vergüenza, pero sobre todo por negligencia. Absurdo, es absurdo. Pereira, quiero consultarle a propósito de la convocatoria que va a hacer el ministro Heber a los distintos partidos políticos en torno, bueno, a generar un comité de expertos para estar trabajando el tema de la seguridad, teniendo en cuenta que también hay versiones distintas en torno a los números que presentó el Ministerio del Interior en torno a homicidios en lo que va del año y también la Fiscalía General de la Nación. ¿El Frente Amplio está evaluando participar o no va a participar de esa comisión? Sí, está evaluando. El Frente Amplio en su momento colocó una frase que era mano tendida en los temas de seguridad pública, porque somos conscientes que no son fáciles de resolver y que son temas de Estado. Cuando nos convocan sabemos que es un momento complicado, igual lo vamos a reflexionar, lo vamos a pensar y luego vamos a tomar una decisión. Y esto va a ser el lunes en la mesa política del Frente Amplio. Otra cortita, concretamente con respecto a la renuncia del Frente Amplio a la presidencia del Congreso de Intendentes. Ha habido críticas también, incluso del diputado Olmos en su red social a propósito del tema. ¿Cómo lo evalúa? Bueno, nosotros llegamos a ese acuerdo, que es que nuestros intendentes Orsi y Carolina Cose compartieran el periodo. Lo hicimos con la convicción de que esta era la mejor herramienta y que ya se había utilizado durante el 2018 cuando lo compartieron el periodo Marne Osorio y Adriana Peña. ¿Qué cambió entre el 2018 y 2022? Que ahora le tocó al Frente Amplio. Y cuando le tocó al Frente Amplio, el Partido Nacional coloca obstáculos. Y lo que no puede pensar el Partido Nacional y el herrerismo es que puede dirigir el Frente Amplio. Tiene dificultades para dirigir el herrerismo, de hecho tienen que suspender congresos, pero no va a dirigir al Frente Amplio y nosotros gustosamente votamos al intendente Flores para que asuma la presidencia porque no aceptamos que nos impongan normas que anteriormente no se utilizaron. ¿Eso significará que el Frente Amplio durante este periodo no va a ocupar la presidencia del Congreso? Bueno, no hay problema. No hay problema, si ellos creen que la mejor actitud política es utilizar espacios ajenos, tienen el derecho, tienen la mayoría. Las mayorías democráticas se respetan, pero también fijan reglas de juego. Lo que la ciudadanía tiene que tener claro es que si llega el Frente Amplio a tener las mayorías necesarias, va a permitir que los sectores compartan el periodo. Y lo va a hacer con la lógica de ser coherente con lo que se hizo en el 2018 y con lo que se propuso en 2022. Muchas gracias, Pereira. ¿Qué pasó o qué está pasando con la actividad económica del país en este tercer trimestre del año? Y es un buen día para preguntarlo porque el Banco Central del Uruguay hace bien poquito hoy difundió los datos de actividad económica del tercer trimestre de este 2022 y justamente desarrolla ese tema en su columna Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenido, Tincho. Muchas gracias. Así es, vamos a analizar los datos que se conocieron hace un par de horas en relación a la dinámica del Producto Interno Bruto, ¿sí?, para el tercer trimestre. Entonces vamos a empezar ahora con la primera perspectiva que tenemos, que es justamente la comparación interanual. Que quiere decir que lo que estamos viendo en este gráfico es justamente la comparación del tercer trimestre, que es el que nos convoca, en relación al mismo periodo del año anterior, y eso para el resto de los datos que tenemos. Entonces, un primer dato relevante es que la economía, medida a partir de lo que es el Producto Interno Bruto, creció 3,7% en términos interanuales, es decir, frente al mismo periodo del año anterior. Esto marca una desaceleración, ¿sí? Los datos anteriores venían marcando registros del entorno del 8%, justamente porque la base de comparación, dado que estamos yendo un año para atrás, era muy mala justamente por lo que era la incidencia de la primera ola del COVID, ¿sí?, las restricciones sobre la actividad. Ahora ese efecto de comparación se está diluyendo, pero igualmente tenemos todavía los datos afectados porque siempre estamos mirando la comparación contra el año 2021. ¿Sí? Ahora vamos a meternos a ver por el lado de la oferta, es decir, bueno,
qué pasó con los sectores de actividad, y eso es lo que tenemos en la segunda placa. Esto es, básicamente, bueno, ¿cómo se explica ese crecimiento de 3,7% que tuvo la economía cuando lo miramos de la perspectiva de los diferentes sectores de actividad? Esto es lo que se conoce como la perspectiva de la oferta o de la producción, porque justamente estamos viendo el origen. Bueno, ese crecimiento ¿de dónde viene? Y en particular, en este trimestre viene del sector de comercio, alojamiento y suministro de comida. ¿Sí? Ahí tenemos un aumento importante en términos de lo que es el comercio, pero también lo que son los sectores vinculados a el suministro de alojamiento y de comida, en particular dando respuesta justamente a un aumento del turismo receptivo. ¿Sí? Básicamente eso es parte de lo que estamos recogiendo. También estamos recogiendo ahí un aumento, por ejemplo, de lo que son en los equipos de radio, televisión, ¿sí? Y otro tipo de servicios profesionales, financieros y de información y comunicación. Todas esas cosas están metidas en este sector, que es un sector muy relevante en términos de lo que es el empleo y que en este trimestre es el sector que presenta un crecimiento más relevante en relación al tercer trimestre del año anterior. También crecen las actividades profesionales, la construcción, ¿sí? A pesar de que el aporte de las obras vinculadas a UPM está disminuyendo, pero hay otras obras de vialidad, por ejemplo, también de comunicaciones, que están de alguna manera compensando ese efecto y todavía empujan el crecimiento, siempre de la perspectiva interanual. Y después recorremos un poquito para abajo y lo que tenemos es que, si bien la mayoría de los sectores crecen en ese trimestre, tenemos algunos sectores, en particular el sector agropecuario, que está experimentando un retroceso en términos interanuales. En particular, esto se explica por la ganadería, dado que la agricultura, en particular lo que es la colza, compensó esa caída, ¿sí? Pero no fue suficiente para justamente compensar lo que es el agregado de ese sector. ¿Sí? Es una caída del 7,4%. Tenemos en industria también, asociado a lo que pasó con los frigoríficos, una caída del entorno del 3%. Y por último, las actividades de la administración pública. Estos son los tres sectores de actividad que hoy por hoy están registrando una caída cuando lo medimos en relación al mismo periodo del año anterior. Mientras te escuchamos con atención, Germán, uno ahí piensa o ata eso que pasa con la actividad frigorífica y con el campo por la ganadería sobre todo, a ciertas dificultades en la colocación de carne en el exterior que ha habido en los últimos tiempos. ¿Está bien eso? Exacto. El tema de la carne es justamente lo que viene tirando para abajo, porque de hecho acá lo que tenemos es un aumento, por ejemplo, de la soja, ¿sí? Pero el tema de la carne en particular, dado lo que hemos analizado en otras columnas en relación a lo que está pasando con China, ¿sí? Y en un sentido más amplio, lo que está pasando con la demanda global en un momento donde la economía mundial está desacelerando producto de lo que es el impacto de los problemas en China, los problemas en Europa y los problemas en Estados Unidos. En particular, lo que vos señalás, Tincho, es justamente el impacto de lo que está pasando en China y su demanda por carne, que venía registrando en los últimos meses, según datos de Uruguay 21, retracciones sistemáticas de lo que es la medición interanual. Así que acá lo que tenemos es ganadería, tenemos carne, y eso también se nos mete en los frigoríficos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente placa. Y vamos a analizar lo mismo. Esta es la otra cara del crecimiento. Básicamente nosotros tenemos un dato de PIB que estamos analizando, que es la economía creció 3,7%, y lo analizamos primero por el lado de dónde viene esa producción, eso fue lo que hicimos con la placa anterior, qué sectores están empujando la economía, y ahora analizamos lo mismo, pero es hacia dónde va la producción. ¿Sí? Esta es la otra perspectiva del crecimiento, y lo que tenemos es que las exportaciones, más allá de los matices que surgen justamente de la aclaración que hicimos en relación a China y la carne, sigue creciendo a tasas del 19% en términos interanuales, justamente reflejando que todavía tenemos en esos meses un dinamismo exportador, ¿sí? En otros commodities o otras materias primas que efectivamente no son la carne. Eso a pesar de la retracción en la carne y en otros temas de la que está hablando la Unión de Exportadores y en donde dicen que el tipo de cambio está perjudicando. Exacto, y aparte tenemos un desfasaje temporal porque estos datos siempre lo conocemos con 3 meses de diferencia. Entonces acá esto se nos muere o se nos termina, para no ser tan dramáticos, en septiembre. ¿Sí? Claro. Entonces todavía no recogemos todo lo que ha sido la caída, que fue justamente lo que motiva los reclamos. ¿Sí? Acá también tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el turismo receptivo. ¿Sí? Sí. Y acá tenemos, por ejemplo, en las importaciones tenemos lo que tiene que ver con el turismo emisivo, en particular con Argentina. ¿Sí? Claro. Cuando nos vamos para ahí y gastamos, eso es para la economía una importación, que es lo que estamos recogiendo acá. La inversión también sigue creciendo al 10% interanual, aunque está desacelerando en relación a las mediciones anteriores. De vuelta, UPM2 de alguna manera se está retrayendo y empiezan a sustituirlo otros factores. Y lo mismo pasa con el consumo privado, que creció un 7%, y lo único que tenemos es una retracción de lo que tiene que ver con el consumo público asociado a los servicios de salud. Y ahora, para terminar, vamos a la última placa.
y lo que tenemos es justamente, perdón, la penúltima placa, que la hacemos rapidito, ¿sí? Esta es la perspectiva trimestral del crecimiento. Dijimos que la economía creció 3,7 en relación al mismo periodo del año anterior y este es el crecimiento en relación al periodo inmediatamente anterior. O sea que la economía no creció entre el segundo y el tercer trimestre, ¿sí? En ese sentido, en esta medición, la economía está estancada y de hecho tuvo una caída pequeña de menos de 0,1%. Y para terminar nomás, simplemente las perspectivas que tenemos en la última placa. Ahora que tenemos este dato, el crecimiento que tendríamos en el 2022, que conoceremos recién en marzo, se ubica en el entorno del 5,2%. Esto está rayadito porque de alguna manera una parte, ¿sí?, cerca de 3,6 puntos de estos 5,2, se explica simplemente por un efecto de arrastre, un efecto estadístico asociado a la dinámica del año anterior. O sea que el crecimiento más genuino de este año lo tenemos más parecido en el entorno de 2,5%. Y después para 2023 y 2024 ya tenemos una moderación de la actividad consistente con lo que es la tendencia de mediano plazo a la cual crece nuestro país. ¿Qué tal? Buenas noches. Y para variar comenzamos en Perú, donde sigue pasando de todo. Siguen las manifestaciones a pesar del estado de excepción decretado a nivel nacional por el gobierno peruano en la jornada pasada. Algunos enfrentamientos. Afortunadamente hoy por lo menos no se han producido nuevas muertes. Estamos en 8 muertos hasta este momento en los distintos enfrentamientos que se han dado a lo largo y ancho de todo el Perú. Por otra parte, la Corte Suprema debate si mantiene o no al expresidente Castillo en prisión preventiva por 18 meses, es lo que se está manejando por el delito de rebelión, mientras que la Cancillería peruana llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, México, Bolivia y Colombia, que fueron los países que emitieron un comunicado conjunto pidiendo que se devolviera a Pedro Castillo a la presidencia de Perú. En lo que tiene que ver con nuestro país, hay 13 compatriotas que en estos momentos están en Lima tratando de salir del país precisamente por las alteraciones que se han sufrido a partir de todas estas situaciones y además particularmente del estado de excepción. A pesar de la entrada en vigor del estado de emergencia decretado en Perú, este jueves se registran numerosas manifestaciones, la mayoría pacíficas, en las capitales de provincia del país, acompañadas de un fuerte resguardo policial reforzado con presencia de las Fuerzas Armadas, donde exigen el cierre del Congreso, nuevas elecciones y expresan su rechazo a la presidenta Dina Boluarte. Las manifestaciones han dejado hasta el momento 8 personas muertas, entre ellos 2 menores de edad, y se han multiplicado en el país, donde ciudadanos se congregaron en los sureños departamentos de Arequipa, Cusco y Ayacucho, y en las ciudades amazónicas de Puerto Maldonado e Iquitos o en Huancayo, en el centro del país. La Corte Suprema debatía este 15 de diciembre si mantenía o no a Pedro Castillo bajo prisión preventiva por al menos 18 meses antes del inicio de un eventual juicio por rebelión y conspiración, tras su fallido autogolpe, aunque el exmandatario ni ninguno de sus abogados se presentaron a la audiencia. En otro orden, el nuevo gobierno peruano llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a la declaración de esos gobiernos, según anunció la canciller Ana Cecilia Gervasi en una ceremonia oficial, luego que los 4 países expresaran el lunes su respaldo al exmandatario y pidieran respetar la voluntad popular en un comunicado conjunto, exhortando a quienes integran las instituciones de abstenerse a revertir la voluntad popular expresada en el libre sufragio. La policía brasileña llevó adelante más de 80 allanamientos vinculados con las personas que estarían involucradas en las manifestaciones antidemocráticas y participando en esas protestas que piden la intervención militar para impedir el acceso de Lula da Silva al poder. Hablando de Lula da Silva, bueno, el presidente brasileño ha estado en esta jornada reunido, como lo ha hecho en otras oportunidades, con recolectores de basura y también con personas en situación de calle, y dijo que les iba a devolver la dignidad que el gobierno de Bolsonaro les ha quitado y que vuelvan a tener los derechos que les corresponden. En una nota, la policía detalló que cumplió 81 órdenes de allanamiento y aprehensión autorizadas por el magistrado del Supremo Tribunal Federal y presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre G. Moraes, quien determinó medidas cautelares contra los diputados Carlos von Gilgen y Capitán Asunción, entre ellas el uso de tobilleras electrónicas, la prohibición de salir del Estado, el uso de redes sociales, incluso por terceros, y la prohibición de conceder entrevistas de cualquier naturaleza. El juez también ordenó el bloqueo de redes sociales y de las cuentas bancarias
sumarias de algunos de los sospechosos, vinculados concretamente con los bloqueos de carreteras que se llevaron a cabo en varios puntos de Brasil, después del resultado de los comicios y los actos frente a los cuarteles del ejército con consignas a favor de la intervención militar y del golpe de Estado, con el argumento de que hubo fraude. El futuro ministro de Justicia, Flavio Dino, sostuvo que en los operativos policiales contra actos antidemocráticos determinados por el Supremo Tribunal Federal se encontraron varias armas como ametralladoras y fusiles con mira telescópica, lo que definitivamente no es libertad de expresión, según destacó. Mientras tanto, el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, ratificó este jueves el marcado acento social que tendrá su gobierno y aseguró que los pobres recuperarán el derecho a tener derechos en un emotivo encuentro con cooperativas de recolectores de basura y personas sin hogar, a quienes aseguró que su gobierno les devolverá la dignidad que les robaron. El presidente electo aseguró que los pobres y quienes no tienen un hogar no serán tratados como vagabundos, sino como personas que fueron abandonadas por los gobernantes, y sin citarlo directamente dejó una nueva crítica a Bolsonaro, quien esta semana vetó una ley aprobada en el Congreso que prohibía la arquitectura hostil, mediante la cual son puestos en la calle diversos obstáculos que impiden ocupar los espacios públicos a las personas en situación de indigencia. Bueno, nos estamos yendo, Martín. Es cierto, nos queda repasar todavía algo que siempre es muy importante. Claro, los datos del tiempo. Eso. Para los próximos 3 días en la zona metropolitana vemos un viernes 16 de diciembre con temperaturas bastante bajas, diferentes a los últimos días, una mínima de 14, una máxima de 22. Sí, y será la tónica de los próximos días, aunque en ascenso, ¿no? Sábado 17 de diciembre, nos metemos ya en el fin de semana para capital y cercanías, mínima 13, máxima 25 y no se prevé que llueva. Y el domingo sube la máxima, domingo 18 de diciembre, 14 la mínima y 28 la máxima, así que va a estar subiendo, estamos llegando al verano y se nota. Y algunos días, otros es cierto, no, pero sí, bueno. Todavía cambiando. Variando mucho. Es cierto. Bueno, ya viene el lado B. Ya viene la pantalla de TV Ciudad. Así que los invitamos a quedarse y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien. Este martes comenzará la discusión en el Senado de la reforma de la Seguridad Social con 9 cambios con respecto a la redacción original. Desde el oficialismo aseguran que la jubilación promedio crecerá entre 18 y 20% con la reforma. PIT-CNT convoca a una movilización sin paro el próximo 27 de diciembre cuando el Senado vote el proyecto de reforma de la Seguridad Social en el plenario de la Cámara. El sector Colorado Ciudadanos se reunió con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., y recibió su informe acerca de lo actuado en el caso Marcet. El lunes van a analizar la situación y van a decidir el futuro de la jerarca. El intendente de Flores, Fernando Echeverría, es el nuevo presidente del Congreso de Intendentes. Carolina Cose y Yamandu Orsi rechazaron la propuesta del Frente Amplio para ocupar el cargo 6 meses cada uno. Ante el aumento de casos de COVID-19, personas expertas en virología recomiendan que la población de riesgo y las y los mayores de 50 años se apliquen la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Ante el aumento de infecciones causadas por el estreptococo, la Sociedad Uruguaya de Pediatría informó que se trata de una bacteria frecuente y llamó a mantener las medidas de higiene habituales y las vacunas al día. Vecinos y vecinas del asentamiento Nuevo Comienzo fueron citadas nuevamente a Fiscalía, imputadas por el delito de usurpación y robo de energía. El presidente de Antel anunció que habrá aumento de tarifas en enero de 2023. Dijo que aspira a que sea por debajo de la inflación. ¿Cuáles son los principales problemas del país? La respuesta en la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Perú llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a la declaración de esos gobiernos que pidieron reponer a Pedro Castillo, destituido tras su fallido autogolpe. La Policía Federal de Brasil lanzó este jueves una gran operación contra personas seguidoras radicales del presidente Jair Bolsonaro y sospechosas de organizar actos antidemocráticos tras la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en las últimas elecciones.